2019, domingo 5 de mayo del año 2019, nos encontramos reunidos en el Cerrito de Oro, a 10-15 minutos de Acapulco. Amados hermanos, enviamos un saludo a las personas que nos ven a través de las redes de las distintas partes del mundo, de Sudamérica, Centroamérica, México, Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia. Todos sean bienvenidos a conocer de esta palabra. El título de esta prédica es: en medio de la tormenta, no te atormentes. En medio de la tormenta, no te atormentes. Y vamos a usar como versículo central en esta mañana la primera carta de los Reyes, capítulo 19, versículo 11. Primera carta de los Reyes, capítulo 19, versículo 11, que a la letra nos dice así: Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Lo vamos a volver a leer, capítulo 19, versículo 11, primera carta de los Reyes. Dice: y él le dijo, se lo dijo a Elías: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Vamos en esta mañana, amados hermanos, a hacer algunos comentarios genéricos, porque vamos a hablar de la tormenta. En medio de la tormenta, no te atormentes, es el tema de esta mañana. Quiero decirles que en México, hoy, 5 de mayo, celebramos una fiesta importante para México y los mexicanos, porque un día como hoy, 5 de mayo, hace más de un siglo, hace mucho más de siglo y medio, que hubo una batalla en una ciudad que está cercana a Acapulco, aquí de donde estamos transmitiendo. A unas 4 horas de camino en automóvil se encuentra la heroica ciudad de Puebla, que es capital del estado de Puebla. Ahí se llevó una batalla donde hubo un héroe que se llamó Ignacio Zaragoza, un militar de alto rango que condujo en aquel tiempo al ejército de México que estaba acuartelado en Puebla para defender a la nación de la invasión del ejército de Francia. Y dice la historia que en esa mañana el general Ignacio Zaragoza, junto con sus militares, se defendieron y contraatacaron al ejército francés para poderlos vencer en aquella madrugada en esa heroica ciudad de Puebla. Y eso es lo que celebramos. Por la cabeza de las personas que guerrearon en aquel tiempo, del general Ignacio Zaragoza y de todos los mexicanos que sabían que había una inminente invasión del ejército de Napoleón que venía a invadir a México, pasó por ellos cosas diversas, cosas problemáticas, grandes dificultades, y ellos sintieron que estaban en medio de un huracán, en medio de la tormenta, en medio del conflicto, pero esa madrugada ganarían la victoria. Esto ocurre un día como hoy, pero ¿qué relación tiene esto con lo que estamos leyendo? Estamos leyendo en esta mañana, amados hermanos, vamos a hablar de Elías, de la vida de Elías y de los momentos difíciles de Elías, los momentos en que estuvo en medio de la tormenta, en medio del huracán, viviendo grandes dificultades, al igual que Ignacio Zaragoza aquella mañana. Vamos a hablar también de Pablo, que también estuvo en medio de la tormenta, estuvo en medio de problemas, estuvo en medio de grandes dificultades, pero finalmente
alcanzaría la meta de llegar a Roma para poder compartir el Evangelio de Jesucristo aún en medio de la tormenta. Y en tercer lugar, y por ser el más importante, hablaremos del Señor Jesucristo, quien estuvo siempre en medio de la tormenta. Desde el momento en que fue concebido por el Espíritu Santo, cuando José se ha enterado que María está embarazada, ahí empieza a estar el Señor Jesucristo en medio de la tormenta. Y termina su vida en medio de la tormenta, crucificado en un madero, con un lanzazo en el pecho, derramando hasta la última gota de su sangre. Esas tres historias vamos a conocer esta mañana. Y cuando conozcamos estas tres historias, amados hermanos, sabremos si verdaderamente nosotros estamos en el ojo del huracán, en medio de la tormenta, o donde están los vientos más recios, los vientos más fuertes, que hacen que las gentes se tambaleen, que se pierdan y que muchas veces fracasen. Eso es lo que vamos a ver, eso es lo que vamos a analizar y eso es lo que vamos a entender al término de esta palabra. Quiero, antes de empezar, decirles que vi en el internet y busqué las noticias respecto a tormentas. Y una de las noticias que dan es que están estrenando una película que se llama Infierno en la tormenta. Y lo que pasa es que están hablando de una tempestad que ocurre, y en medio de la tempestad van a encontrar enfermedades, hambre, falta de medicinas, problemas y más problemas, pérdida de los hijos, pérdida de los hermanos. Todo eso ocurre en esta película que se llama Infierno en la tormenta. Y esta palabra de hoy se las manda el Señor para que entiendan que aún en medio de la tormenta nosotros tenemos que conservar la calma, tenemos que tener paz, porque sabemos que hay alguien que nos protege y es nuestro Señor Jesucristo, junto con el Padre Celestial y el Espíritu Santo. Otra de las noticias es que dice que tormenta deja daños. Normalmente las tormentas dejan problemas, dejan daños por donde pasan y hay que reconstruir posteriormente. La tercera noticia que está, dice, tormenta daña, entra a un hospital. En un hospital, amados hermanos, hay enfermos graves, enfermos no tan graves y enfermos leves. Pero ahí es donde se junta la gente que tiene graves problemas mentales y o de salud. Y sobre esos problemas les llega una tormenta de lluvia. O sea, problema sobre problema sobre problema. Y cuando vienen las tormentas normalmente se pierde la energía eléctrica. Y si se pierde la energía eléctrica se pierde el clima. Y si se pierde todo eso se pierde el funcionamiento de los aparatos, que son elementales, indispensables para poder hacer el intento de que las gentes que están en los hospitales no mueran. Esas son las noticias, eso es lo que pasa respecto a las tormentas. Ahora voy a leer literalmente lo que dice el diccionario respecto a tormenta. ¿Qué significa tormenta? Dice que es una tempestad de corta duración, especialmente violenta. Y me encanta esta explicación. Tempestad de corta duración, especialmente violenta. Porque a todos los que van a escuchar esta palabra, quiero decirles que aún en medio de la tempestad tenemos esperanza, porque esta tempestad, este viento huracanado, esta tormenta va a ser de corto plazo, de corto tiempo, y tenemos la esperanza y la mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo, que es quien quiere darnos la mano, quien quiere sacarnos del agujero, quien quiere sacarnos de la tormenta y quiere llevarnos a mejores lugares, que son los lugares celestiales. La segunda acepción, refiriéndose a tormenta, dice que es un fenómeno meteorológico producido por vientos fuertes que agitan violentamente el mar. Hay violencia en medio de la tormenta, hermanos, hay problemas. Y ustedes tienen problemas y yo tengo problemas. Pero tenemos que pensar, amados hermanos, en que todos tenemos problemas, unos más graves que otros. Y ahí es donde nosotros tenemos que evaluar en esta mañana
¿En dónde estamos? ¿Estamos en la tormenta? ¿Estamos a un ladito de la tormenta o estamos fuera de la tormenta? Entendiendo sobremanera que es necesario que nosotros tengamos aflicciones, seamos probados por nuestro Dios, que pasemos por tormentas para poderle ser útiles a nuestro Dios. Es indispensable entrar en medio de la tormenta. Ahora, el título es En medio de la tormenta no te atormentes. ¿Qué es atormentar? Dice causar dolor o padecimiento físico o psíquico, martirizar o torturar. Es decir, nosotros podemos estar en medio de la tormenta sufriendo daños, no tengamos duda de ello. Careceremos de energía eléctrica, careceremos de comida, careceremos de gente que nos apapache, tendremos frío, tendremos problemas psicológicos muy graves, pero en medio de todo ello tenemos que entender que nosotros tenemos quien nos proteja, tenemos quien nos cuida y tenemos quien nos da la mano. Porque hay personas, y esperamos evitar esto, que les pica un mosco y dicen, ¡ay, me muero! No, se van a morir. Lo peor que les pasa es que les va a dar chikungunya o les va a dar fiebre amarilla, pero tenemos esperanza, tenemos esperanza. Entonces, los problemas que vivamos en medio de la tormenta, amados hermanos, tenemos que verlos como algo pasajero que pronto va a dejar de estar perjudicándonos y que nosotros vamos a salir bien librados. Ahora, ¿cómo vamos a ubicar la historia en este versículo que acabamos de leer, que es el versículo 11 del capítulo 19? ¿Cómo vamos a ubicar a Elías? A Elías lo vamos a ubicar como el personaje que vive tiempos difíciles, donde se encuentra gobernando el rey Acab, y el rey Acab se había casado con una mujer que Dios le había prohibido, pero que él por su voluntad escogió, y que se llamaba Jezabel. Esta Jezabel pasa la historia en los distintos libros de la Biblia como una mujer tremenda, desde los libros de los reyes, después en las crónicas de los reyes, después lo encontramos mencionándola en los evangelios y la mencionan también en el Apocalipsis, porque esta Jezabel era la mujer mala entre todas las malas. En ese tiempo le toca a Elías profetizar la palabra de Dios a los reyes de aquella época, y por lo tanto tenía que profetizársela también al rey Acab. ¿Qué es lo que pasa con Elías? Jezabel persigue a los profetas de Dios, no quiere saber nada de Dios porque ella era satánica, sin lugar a dudas era satánica. Y entonces está persiguiendo a los profetas. Elías agarra, habla con Acab y le dice, y sabes que por hacer lo indebido, por casarte con esa mala mujer, por no obedecer la palabra de Dios, por dejar los altares, por dejar de amar a tu Dios, por mi palabra dejará de llover durante 3 años y medio en toda esta tierra, que es la tierra prometida, que es la tierra del pueblo de Dios. A Acab no le gustó, a Jezabel menos le gustó, y entonces Dios, conociendo las intenciones de Jezabel, conociendo que lo iban a mandar a buscar, que lo iban a mandar a perseguir, le dice, vete al arroyo de Kerit. ¿Y qué pasa en el arroyo de Kerit? En el arroyo de Kerit pasaba un hilito de agua muy ligero, muy poca agua, pero no había comida. Y ahí es donde Dios le envía a los cuervos que le lleven carne y que le lleven pan a Elías para que lo mantengan. Pero pasados unos días se acabó todo eso. El Señor le dice, Elías, vete a visitar a la viuda de Sarepta y que ella te dé de comer. Esta viuda tenía solamente el alimento para su última comida de él, de ella y de su hijo. Cuando llega Elías y le dice, dame de comer, pudo haber escogido al hombre rico del pueblo, pudo haber escogido al que tenía granero, pudo haber escogido otro lado, pero Dios lo mandó con la viuda de Sarepta. Y esa viuda le dio de comer, y esa viuda
fue bendecida por Dios, porque cuando tú recibes a un siervo de Dios, cumples la voluntad de Dios, Dios invariablemente te va a bendecir, porque Dios te quiere bendecir. Dios quiere bendecirte en esta mañana y te bendecirá todos los días de tu vida si acatas la palabra de Dios. Pasados 3 años y medio, volvió Elías, llamó a Acab y le dijo: concéntrame a todos los profetas de Baal y todos los profetas de maldición que comen con tu mujer todos los días. Y los llevaron a la punta del monte y ahí hicieron holocaustos, oraron a Dios, a su Dios, el caso de los satánicos, y nunca cayó ni una gota de agua y no pasó absolutamente nada. Y mientras tanto Elías brincaba, saltaba y se burlaba de los profetas del diablo que no podían hacer nada. Cuando tocó su turno a Elías, Elías lo que hizo fue poner la leña, poner el holocausto, el animal que tenían que cocinar, le echó agua debajo de la leña, mojó la leña, oró a Dios y la leña prendió por un rayo del cielo que cayó, porque Dios estaba con Elías. Después de que pasa todo esto delante del pueblo, el pueblo entendió que los profetas de Baal no tenían ningún poder, no servían para nada, y Elías mismo con su espada se encargó de cortarles el cuello a 800 profetas de Satanás, que eran los que le servían a Jezabel, porque no cumplieron, y de esa manera quitaron a todas estas gentes. Elías entonces, cuando le avisan a Jezabel que Elías había regresado, que Elías estaba ahí con todo su furor, con todo su coraje, con todas sus fuerzas, con todos los recursos y con toda la gente que tenía, envió a perseguir a Elías para que lo trajeran, porque la promesa de Jezabel fue: antes de 24 horas te cortaré la cabeza. Y en estas circunstancias encontramos esta historia de Elías. ¿Cómo la ubica quien escribe este primer libro de los Reyes? La ubica de la siguiente manera. En el versículo 4 dice, del capítulo 19, dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose en el 5 debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Elías, amados hermanos, estaba en medio de la tormenta, estaba en medio del desierto, encontró un enebro, se sentó debajo de él y dijo: aquí quiero morir. Lo perseguían, él daba por hecho que no había ningún otro profeta de Dios, estaba solo, todos en contra, no tenía que comer, no tenía familia, no tenía fuerzas, tenía hambre, no tenía alimento, tenía sed, no tenía agua, estaba en medio del huracán, en medio de la tormenta. Esto nos debe de servir a nosotros para entender, amados hermanos, que muchas veces nosotros tenemos que comer. Tenemos una buena cama donde dormir, tenemos techo donde guarecernos, tenemos agua, pero seguimos sufriendo diciendo: ay, es que no tengo tal o cual cosa. Elías no tenía techo, no tenía agua, no tenía alimento, no tenía familia, no tenía absolutamente nada. Elías estaba en medio de la tormenta, estaba desesperado y estaba pidiéndole a Dios su muerte. Entonces tenía problemas psicológicos, los tenía problemas físicos, los tenía, pero él finalmente fue rescatado por un ángel de Dios que va y le lleva alimentos, le lleva agua y le dice: levántate y come. En el versículo 7 le siguen diciendo, él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares
y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Tremenda la situación de Elías. Elías sufría porque los altares de Jehová habían sido destruidos, porque el pueblo de Dios, a quien Dios amaba, había abandonado la búsqueda de Dios, habían abandonado la palabra de Dios, habían abandonado todo lo que era bueno para irse a la cancha del maligno. Esa era la circunstancia de Elías, y Elías consideraba que era el único profeta y perseguido. En el versículo 10, seguimos leyendo, dice: y él dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí es en el 10, él respondió, he sentido un vivo celo. Y en el 11 dice, sal fuera y ponte delante de Jehová. Eso le está diciendo el ángel. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Amados hermanos, tenemos que entender esta mañana que en medio de los vientos huracanados, en medio de las pruebas, en medio del conflicto, en medio de lo que tú estés pasando, Dios está permitiendo esas pruebas, porque atrás de ellas, después de ellas, viene Dios a sanarte, viene Dios a curarte, viene Dios a protegerte, viene Dios a bendecirte. Después de eso, de todo eso, en el versículo 11, en el 12 dice, y tras el terremoto que venía a rescatar a Elías. Voy a hacer un intervalo aquí para después saber cómo rescató a Elías y en qué terminó la historia de Elías. Está Elías en medio de la tormenta, acaba de llegar el Padre Celestial, ahí está Jehová para rescatar a su ungido, que es Elías, y que tiene un final feliz que ahorita vamos a comentar. Vamos a preguntarle a Pablo, ¿cómo te fue en medio de la tormenta? Bueno, Pablo, vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 27, versículo 14, donde dice, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Este es Pablo, un hombre que no conoció al Señor Jesucristo cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra con vida. Pablo, un hombre persecutor de la iglesia, un hombre rico, un hombre fuerte, un militar poderoso, un militar encumbrado, un militar con rango y jerarquía y con mucho amor para defender a Dios, entre comillas, sin saber que perseguía a los cristianos haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Pero el Señor Jesucristo tuvo misericordia de él, lo rescató, lo convirtió, le puso una prueba, lo limpió, lo sanó y le dijo, ve y predícale a los gentiles. Y ahí empezó la tormenta de Pablo, porque Pablo va y predica, y cuando predica es detenido y es llevado a la cárcel por andar compartiendo el evangelio del Señor Jesucristo. Y ahí estaba en la tormenta Pablo, pero después fue detenido por segunda ocasión. Y después de ser detenido, lo tienen no por un día, por meses y por años dentro de la cárcel. Y dentro de esa cárcel, él apela al César, pide que lo lleven a Roma porque él se declara y demuestra que es ciudadano romano. Y así es como envían a Pablo en una barca, en un barco grande que va para Roma. Roma está lejos de donde está. Lo mandan custodiado con soldados para que sea enjuiciado por César en Roma. Y en medio del mar, amados hermanos, en medio del mar, por si fuera poco, les llega un huracán, un viento huracanado llamado Euroclidón, que es un viento capaz de voltear la nave donde ellos iban, que es un viento capaz de destruir pueblos,
de hacer matazones en donde golpean los huracanes, así como actualmente golpean los huracanes. Esa era la circunstancia, y en medio de todo ello, Pablo dialogaba con Dios, oraba con Dios y confiaba en Dios y le pedía a Dios que le permitiese llegar a Roma, donde él sabía que sería enjuiciado correctamente y podría compartir la palabra de Dios, que era su trabajo que le habían encomendado. Este es Pablo que va en medio de la tormenta. Este es el Pablo que les dice a los marineros: ¿saben qué? Dice Dios que se perderá la nave, que se perderán los alimentos, que se perderán todas las cosas, pero nosotros, los humanos que venimos aquí, seremos rescatados por Él y todos permaneceremos vivos. Así es como la nave es llevada por los vientos recios cerca de una playa, y ya que van a bajar de la playa, les dan instrucciones a los soldados para decir: maten a los presos, porque si no se nos van a escapar. Pero Dios no lo permitió, porque Dios estaba con Pablo y Pablo confiaba en Dios. Amados hermanos, nosotros tenemos que dialogar con Dios, tenemos que confiar en Dios, debemos de confiar en Dios, porque nosotros conocemos de Dios. Y las gentes que no han conocido de Dios, en este momento les digo: reciban a Cristo en su corazón, lean una Biblia, congréguense en un lugar donde se predique la palabra y busquen la vida eterna, porque el Señor Jesucristo quiere regalarte eso, la vida eterna. Pablo llegaría a Roma, donde predicaría el Evangelio, donde terminaría siendo muerto Pablo. Vamos a hablar ahora de el Señor Jesucristo. En el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 39. Capítulo 26, versículo 39. Dice así: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, es el Señor Jesucristo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Lo voy a volver a leer porque es tremendo este versículo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amados hermanos, el Señor Jesucristo sabía perfectamente de qué muerte iba a morir. Sabía a qué había venido, a qué había sido enviado, y sabía que Él iba a obedecer. Las cosas eran difíciles. Pidió que lo acompañaran Pedro, Juan y Jacobo. Los lleva a sus más cercanos hombres. El cuarto era Judas. Esos tres hombres estaban con Él y les dice: vamos a orar al monte de los olivos. Y va y ora el Señor Jesucristo y les encarga a sus discípulos, a sus tres discípulos amados: oren para que no caigan en tentación. El Señor Jesucristo entra, dobla sus rodillas, se postra en tierra y le clama al Padre que si le fuese posible pasar la copa del sufrimiento, que lo hiciera, pero no quería hacer su voluntad, sino la del Padre. Y esto es muy importante, amados hermanos. Nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad del Padre Celestial en todo momento, en toda circunstancia y en todo lugar. Y el Señor Jesucristo estaba en eso. Cuando Él regresa, encuentra que sus personas cercanas, sus apóstoles cercanos, Pedro, Jacobo y Juan, estaban durmiendo, amados hermanos. Esto significa ni más ni menos que de las gentes más cercanas que tengas, piensa que un día te van a fallar, porque si le fallaron al Señor Jesucristo, nos van a fallar a nosotros también. Y por eso tenemos que tener puesta nuestra mirada en el Padre Celestial y en el Señor Jesucristo, porque todos, absolutamente todos, nos van a fallar. Así le fallaron al Señor Jesucristo no una,
2 y 3 veces esa misma noche que él oraba y platicaba con su Padre que está en los cielos. Esa era la circunstancia del Señor Jesucristo. Ahora, en el versículo 40 de este mismo capítulo 26, en el versículo 40 dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Bueno, esto ya lo comentamos. En el capítulo 27, versículo 1, dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Se reúnen todos los sacerdotes, pero junto con los sacerdotes fuera estaban los fariseos y los saduceos y otros cuantos herodianos por ahí. Pero había algo extraño. La gente nunca se pone de acuerdo. Uno opina una cosa, otro opina otra cosa, pero para poder perjudicar, para poder enjuiciar, para poder asesinar, para poder maltratar al Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, todos se pusieron de acuerdo. Hubo unanimidad para que se cumpliese la palabra que estaba escrita en los libros de los profetas. Pero ahí estaban todos trabajando en un mismo sentido, haciendo lo que no deberían de hacer. En el versículo 30 de este mismo Mateo encontramos que dice: y escupiéndole tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. ¿A quién golpeaban en la cabeza? El Señor Jesucristo fue traicionado por Judas. Le dio un beso. O sea, el cuarto de los discípulos, de los cercanos, va y lo traiciona. Es detenido, es amarrado, es azotado, es golpeado, es escupido, le ponen una corona de espinas, sangra toda su cara y le cargan una cruz de aproximadamente 150 kilos. Eso es lo que están haciendo con el Señor Jesucristo. Y mientras tanto la gente gritaba y gritaba y decía: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y nosotros decimos: qué gente tan mala, ¿cómo pueden pedir que crucifiquen al Señor Jesucristo? Amados hermanos, nosotros, para evitar decirle crucifíquenle, nosotros lo que tenemos que hacer es evitar el pecado, hacer la voluntad de Dios. Quien miente, quien no hace la voluntad de Dios, quien quebranta los mandamientos, quien hace todas esas cosas fuera de la voluntad de Dios, quien no ama a su prójimo como a sí mismo, amados hermanos, están gritando: crucifícale, crucifícale, como lo hicieron los sacerdotes de aquella época, los fariseos y los saduceos y otro grupo de gentes que le perseguían. En el versículo 34 dice que no conformes con eso, ya clavado en el madero con unas alcayatas tremendas, unos clavos grandes, ya desangrándose, dice que le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. O sea, el vinagre sabe horrible, si tiene sed sabe más horrible, pero si lo mezclan con hiel es lo peorcito que puede existir. Dice: pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Moría de sed el Señor Jesucristo, pero no podía tomarlo porque era una verdadera porquería lo que le estaban dando. Y terminan dándole un lanzazo para que ahí expire el Señor Jesucristo y diga: consumado es, consumado es. El Señor Jesucristo, amados hermanos, en medio de la tormenta, desde antes de su nacimiento hasta el momento en que muere en la cruz, en medio de la tormenta, y Él siempre volteaba y clamaba al Padre Celestial y le decía: hágase tu voluntad y no la mía. Y nosotros tenemos que decirle: Señor, hágase tu voluntad y no la nuestra, aún en medio de la tormenta. ¿Y qué tenemos que hacer en medio de la tormenta? Tenemos que tener paciencia, no tenemos que atormentarnos, tenemos que confiar en Dios, tener fe en Dios y saber que nosotros, nuestra meta es tener vida eterna junto con el Señor Jesucristo, el Padre Celestial y el Espíritu Santo. Ahora, vamos a regresar con Elías. ¿Qué pasó con Elías? Elías, después de haber estado, vamos a ver qué pasa con los tres más bien.
después de haber estado con todos los problemas que ya mencionamos, dice que la palabra de Dios, que fue comisionado Elías para ir a ungir, vamos a verlo en el versículo 15 de la segunda de los Reyes. Es enviado, estamos en el mismo capítulo 19, en el versículo 15 dice: y le dijo Jehová, ya ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Estando en medio de la tormenta, Dios lo envía a ungir a un rey. Y si va a ungir un rey, no tengan duda, en ese momento iba a tener un amigo, iba a tener alguien que podía respaldarlo, un lugar donde podía ir a comer, donde podía ir a vivir y no tener los grandes problemas en los que vivía. Eso es lo primero que lo envía el Padre Celestial. En el versículo 16 le dice: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Es decir, lo envía a ungir a Nimsi, quien iría a sustituir al rey Acab, porque mientras Jezabel y Acab lo perseguían, Dios envía un nuevo rey que viene a ser amigo de Elías. Y de paso le dice: y aparte de eso, ve, busca a Eliseo, dile que te siga, úngelo, porque él te va a sustituir y tú vendrás a descansar conmigo, le dice el Padre Celestial. Tremenda bendición. Después de estar en medio del huracán, en medio de la tormenta, en medio del conflicto, Elías le dan toda la solución. Los reyes de la tierra pasan a ser sus amigos y le nombran un sustituto que habrá de hacer el trabajo que a él le tocaba. Y en la segunda carta de los Reyes, en el capítulo 2, versículo 11, encontramos que dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viajan Eliseo y Elías. Sabe Elías que ya se va a ir, lo que no sabe es que va a ser arrebatado, y yendo por el camino, un carro de fuego pasa en medio de Elías y de Eliseo, y de ahí un torbellino se lleva a Elías, se lo lleva al cielo. Y es el segundo hombre que se va con todo el cuerpo a la tierra celestial, que es Elías, el hombre que vivió en medio del ojo del huracán, en medio de la tormenta. ¿Qué pasó con Pablo? Pablo llega a Roma, comparte el evangelio, en lugar de cárcel lo tienen detenido en una casa particular, bonita por cierto, cumple su ministerio y ahí mismo muere siendo degollado por el líder de aquella época, que fue Nerón. Pero cumple su ministerio y llega con bien a donde tenía que llegar después de la tormenta. Y el Señor Jesucristo venció a la muerte, salió de donde estuvo enterrado, fue levantado al tercer día, estuvo 40 días y 40 noches en cuerpo y todo aquí dando instrucciones a los apóstoles y a los discípulos. Y el Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre, donde estamos nosotros junto con Él para alabar y glorificar a Dios. Y el Señor Jesucristo venció al diablo, venció a Satanás, para podernos traer a nosotros bendición, gloria y vida eterna. Pudiéramos seguir hablando de gentes que han estado en medio de la tormenta, pero ahora nos toca solamente ubicarnos cada uno de nosotros. ¿Estamos de verdad en medio de la tormenta? ¿Los problemas que te aquejan son como los de Elías? ¿Te persigue el gobierno? ¿Te persigue una mala mujer? ¿Te persiguen todos para matarte? Si tu respuesta es no, no estás ni a la mitad de Elías.
Elías no tenía que comer, no tenía agua que beber en medio del desierto.